Dios te bendiga y bienvenido al día número 98 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Aparte del hecho de que ya estamos en el día número 98, estamos a 2 días de llegar al día número 100 y tener 100 días de lectura bíblica. Me emociona mucho de que hemos llegado hasta este punto porque Ebenecer, Dios nos ha ayudado hasta este punto. Sé de que con el afán de tantas diferentes cosas, agendas cargadas, puede ser difícil conectarnos y leer la palabra de Dios. Y Dios nos ha ayudado y Dios nos ha fortalecido. Así que gloria a Dios. Estamos a 2 días de celebrar 100 días, pero celebramos hoy el día número 98 también. Y el día de hoy vamos a continuar esa lectura bíblica de 2 de Samuel y estaremos leyendo el capítulo 12 y el capítulo 13, donde el día de ayer vimos cómo Dios y su misericordia ha ayudado a David a consolidar aquel reino que él le entregó a él. Y vimos nosotros también, de igual forma, una de las caídas de David, donde él desagrada a Dios al él tomar a Betsabé, adulterar con ella y asesinar, mandar a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Así que vamos a continuar con la lectura bíblica del día de hoy y antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea hablando y ministrando nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Pedimos, Señor, por la vida de cada persona que se ha conectado en este día, Señor, a leer tu palabra. Pidiendo, Señor, que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelándonos tu palabra, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda
abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado, y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño, y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga el resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá, peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro, y a trabajar en los hornos de ladrillo. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Segunda de Samuel, capítulo 13. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir a prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo.
Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato. No me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey, y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a sus sirvientes y le ordenó: echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó cenizas sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Azor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey contestó: no, hijo mío. Si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Bien, le dijo el rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón les dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida, los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe: Absalón mató a todos los hijos del rey. Ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus propias ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar.
No, mi señor el rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey: Veo a una multitud que viene por el camino de Horonaim, por la ladera de la colina. Mire, le dijo Jonadab al rey, allí están. Ya vienen los hijos del rey, tal como dije. Pronto llegaron, llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años, y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Aleluya. Vemos nosotros dentro de estos 2 capítulos inmediatamente la reprensión de Dios y la consecuencia de las acciones de David, y el nivel de consecuencia que lleva una acción, un momento, una mala decisión de pecar en contra de Dios y hacer lo incorrecto delante de Dios, ¿verdad? Y en el capítulo 12 vemos nosotros que Dios manda al profeta Natán a hablarle, contarle esta historia a David. No le habla directamente a decirle tú has pecado, sino de que primero quiere ver y escuchar Dios cuál va a ser la respuesta de David. De la misma manera en la cual en el principio, cuando cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron ellos de la presencia de Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios que Dios se paseaba por el huerto buscándolos, y ellos dijeron y les llama, y ellos le dicen: nos escondimos porque tuvimos miedo. Cuando Dios pudo llegar y presentarse, pero Dios quería ver la reacción de ellos primero, y la reacción de ellos fue esconderse. Y en esta ocasión vemos nosotros que David también se esconde detrás de su indignación en esta historia que Natán le presenta de un hombre rico que le toma la única ovejita que tenía a este hombre pobre. Y vemos David, hasta cierta manera nosotros podemos decir la hipocresía de David, pero en cuántas ocasiones nosotros podemos identificarnos en ese sentido con David. Aunque yo sé que es más lindo poder nosotros identificarnos con los héroes de la Biblia en los puntos donde ellos son héroes, pero cuántas veces nosotros nos podemos identificar con los héroes de la Biblia donde ellos han caído delante de Dios, donde es tan fácil poder ver la viga que está en el ojo de mi hermano que ver la viga que está en mi ojo. A ver el pecado de mi hermano, pero no ver el pecado que hay en mi vida. Y es lo que David está haciendo aquí en esta ocasión. Él está diciendo: oh no, esta persona merece morir por lo que ha hecho, y debe de reemplazarle a este hombre pobre todo aquello que él darle más de lo que le ha quitado. Al punto de que Natán le dice: tú eres ese hombre. Le tomaste a la esposa a Urías elitita y lo mandaste a matar. En este punto, David no podía esconder más de su pecado ante el hombre, porque nada podemos nosotros hacer que podamos esconder delante de la presencia de Dios. Y vemos nosotros que David reconoce su pecado y dice: he pecado contra el Señor. Admite, reconoce. Y vemos, ¿verdad?, esa respuesta de parte de Natán, donde dice: ok, no te preocupes, Dios te perdona, pero van a haber consecuencias. Tu hijo va a morir.
Y la violencia, la espada no se va a apartar de tu casa. En otras palabras, va a haber violencia en tu linaje, en tu casa. Y vemos, ¿verdad?, que Dios cumple su palabra dentro de los siguientes versículos y en el próximo capítulo que leemos, donde el hijo de Betsabé y David mueren, porque Dios ya había dado la palabra. Y vemos nosotros de que en el siguiente capítulo lo que sucede entre medio de los hijos de David. Ahora, un pequeño, vemos nosotros que hay aquí entre medio del capítulo 12 y el capítulo 13, vemos que hay un pequeño resumen donde vemos nosotros que a pesar de que David había pecado y se había arrepentido y había tenido el perdón de Dios y había de venir consecuencias sobre su vida, vemos de que Dios le da la victoria a él también sobre esta otra guerra que donde Joab está conquistando a Rabá y David toma la corona. Ya en el capítulo 13 vemos nosotros la historia de estos medios hermanos, de estos hermanos. Abnón está en la misma condición que David estuvo en un instante cuando él miró a esta mujer hermosa, Betsabé. Vemos nosotros de que Abnón está perdidamente enamorado de su hermana, media hermana Tamar. Y vemos que la toma por la fuerza y desafortunadamente la viola. Cuando él podía haber peticionado al rey, su padre de ambos, que le diera a su hermana como esposa y no haberla deshonrado de tal forma. Pero Amnón prefirió hacer las cosas por su propia voluntad. De la misma manera en la cual nosotros vimos que David hizo lo mismo con Betsabé. Tomó a Betsabé por su propia voluntad en vez de abstenerse y hacer lo correcto, guardar la palabra del Señor. Así que hoy estamos viendo la consecuencia de aquellas acciones de David entre sus hijos, donde Amnón toma y viola a Tamar, a una hija virgen, la toma por la fuerza, y esto era un gran acto de vileza en Israel, y no tan solamente porque moralmente incorrecto, sino porque era algo que deshonraba a Dios también. Ahora, como consecuencia de todo esto, Absalón, siendo hermano de mamá y papá con Tamar, y odia a su hermano Amnón, a su medio hermano Amnón, por lo que le había hecho a su hermana Tamar. Y vemos, ¿verdad?, de que Tamar es completamente afectada por esto, al igual que Absalón, al punto de que Absalón, 2 años después, planifica la muerte de Amnón, como consecuencia o como venganza de lo que le había hecho a Tamar. Y en cierta forma vemos nosotros este paralelo en el hecho de que David, después de haber cometido su pecado, él manda a matar, a asesinar a Urias. Y aquí Absalón está queriendo obtener venganza y manda a asesinar a su hermano Abnón por lo que le había hecho a Tamar, su hermana de él. Ahora, vemos nosotros dentro de esos 2 capítulos que leímos que aunque nosotros pequemos, el primer paso que nosotros debemos hacer es reconocer nuestras faltas delante de Dios, no escondernos y tratar de esconder aquel pecado, porque no hay nada que podamos esconder delante de Dios. No hay absolutamente nada. El primer paso es poder reconocer y arrepentirnos verdaderamente y decir: Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por mis acciones, por ese pecado
y apartarnos de ese pecado. En la Biblia nos habla sobre la mujer adúltera que fue sorprendida en el acto en el Nuevo Testamento y es traída a Jesús. Y le dicen a Jesús, ¿cuál es el veredicto? Jesús sabiamente les responde y les dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, perdón. Y uno por uno, ¿verdad? Van desapareciendo porque la conciencia los acusaba hasta que no queda ninguno. Y Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te voy a juzgar, pero y te perdono, pero ya no peques más. Esa es la orden que Dios te da. Y entonces Dios perdona, pero Dios nos da la orden de que ya no pequemos más. Pero vemos nosotros que a pesar de que está el perdón de Dios, la restauración de Dios sobre la vida de la persona, aún así no evitan las consecuencias de aquella acción que aquella decisión, acción que aquella persona tomó, tal como lo vemos nosotros en el principio con Adán y Eva, donde Dios los tomó, los vistió, pero aún así aquello que los llevó a desobedecer la palabra de Dios, el cual es equivalente a pecar en contra de Dios, los llevó a que la consecuencia que fueran expulsados del huerto del Edén. Aleluya. Y aunque nosotros podemos pensar de que es fuerte lo que sucedió después, pero Dios es justo, porque lo que le sucedió a Urías fue completamente injusto, en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios no hace acepción de personas. Él es un buen padre que corrige a sus hijos. Y cuando decidimos desobedecer a Dios, hay una consecuencia. Pero vemos nosotros igualmente también la gracia y el favor de Dios a través de su palabra. Y aún aquí con David, cuando Natán le trae la palabra de parte de Dios, donde le dice, Dios te ha perdonado, pero va a haber una consecuencia a raíz de tus decisiones, de tus acciones, tu desobediencia a Dios. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido una palabra de bendición y edificación para tu vida, en el cual yo creo que muchas veces nos encontramos en una cultura donde constantemente nos predica y nos dice de sigue tu corazón, haz lo que te hace feliz, pero la palabra de Dios nos enseña diferente y la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento. Esta es la verdad. Esta es la palabra escrita por el creador del cielo y la tierra y de toda la humanidad. Este es nuestro guía de vida. No nos podemos direccionar por frases motivadoras o por lo que dice la cultura actual, sino que tenemos que ser dirigidos por lo que está escrito en la palabra de Dios. Este es nuestro guía de vida. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.